Una niña desapareció durante lo que deberían haber sido unas vacaciones normales con su padre y su hermano mayor, mientras su madre, que se había quedado en casa, quedaba desolada y en busca de respuestas. Todos sospechaban que había sido secuestrada, pero nadie sabía realmente lo que había ocurrido. 10 años más tarde, su hermano mayor revela la impactante verdad sobre lo que realmente ocurrió en aquel viaje con su padre. Las luces fluorescentes del pasillo del hospital parecen parpadear con más intensidad a estas horas de la noche. O tal vez sea el cansancio de Elena Morales el que juega con su percepción. A sus 43 años se sentía al menos una década más vieja mientras firmaba las historias clínicas en la sala de enfermeras. Sus compañeras le dieron las buenas noches mientras recogía sus cosas, con el cuerpo en piloto automático tras un turno de 11 horas. Nos vemos mañana, Elena, dijo una de las enfermeras más jóvenes. Temprano, contestó Elena, aunque no había nada brillante en empezar su turno de mañana en la guardería antes de volver al hospital por la tarde. Pero las facturas no se pagaban solas, y mantener sin ayuda a una familia de tres, bueno, dos ahora, exigía sacrificios. El aire de la noche le golpeó la cara al salir, un frescor bienvenido tras el calor estéril del hospital. El autobús llegaba tarde, como de costumbre, lo que le dio tiempo para divagar. 10 años. 10 años desde que su hija Sofía desapareció en aquellas vacaciones familiares en Cancún. 10 años de búsqueda, de súplicas, de oraciones. 10 años de un marido que se deterioraba lentamente hasta convertirse en una cáscara de sí mismo, ahogando su culpa en tequila. 10 años viendo crecer a su hijo Diego con la sombra de la ausencia de su hermana planeando sobre él. Cuando por fin llegó el autobús, Elena tomó asiento junto a la ventanilla, apoyando la frente en el frío cristal, mientras las casas de los suburbios pasaban borrosas. Cuando llegó a su parada, eran casi las 11 de la noche. Las ventanas en penumbra contaban su propia historia. Nadie la había esperado despierta. La puerta principal chirrió al entrar y el silencio de la casa la envolvió de inmediato. Avanzó en silencio por el salón en penumbra, con pasos ligeros y pausados gracias a su formación de enfermera. Al detenerse ante la puerta de Diego, la empujó suavemente y la tenue luz del pasillo proyectó una fina franja sobre su figura dormida. A los 20 años seguía durmiendo ligeramente acurrucado de lado, como cuando era niño. Resistió el impulso de apartarle el pelo oscuro de la frente, no quería molestarle. En el dormitorio principal, Elena dejó su maletín de enfermera sobre el tocador y sacó metódicamente el estetoscopio, los bolígrafos y la tarjeta de identificación. La cama vacía no la sorprendió. Javier había vuelto a salir, sin duda a una de las cantinas locales. Suspiró profundamente, con el peso del cansancio calándole hasta los huesos. Tras una ducha rápida que no sirvió para aliviar la tensión muscular, Elena se puso una camiseta vieja y unos pantalones cómodos. Miró el móvil y escribió un mensaje rápido a Javier. ¿Dónde estás? Es tarde. Sabía que probablemente no recibiría respuesta, pero el ritual de comprobarlo se había convertido en un hábito que no podía abandonar. Sentada en el pequeño escritorio de la esquina del dormitorio, Elena abrió el portátil. La pantalla iluminó su rostro cansado mientras se conectaba a su correo electrónico y comprobaba si había mensajes nuevos de los distintos foros y grupos de personas desaparecidas a los que se había unido a lo largo de los años. La mayoría eran spam o consejos bien intencionados pero inútiles que no llevaban a ninguna parte. Aún así, los revisaba meticulosamente como todas las noches. Mientras llevaba a cabo su investigación nocturna, la culpa la carcomía por dentro. Una compañera familiar y constante. Si no hubiera estado trabajando ese día, si se hubiera unido a ellos en esas vacaciones desde el principio. Su segundo trabajo como profesora de guardería era relativamente nuevo, entonces lo había aceptado cuando a Javier le redujeron la pensión militar. Necesitaban unos ingresos extra y ella pensó que las vacaciones serían buenas para Javier, una oportunidad para relacionarse con los niños lejos de su creciente depresión. Será terapéutico, había sugerido su terapeuta, y Elena había estado de acuerdo. Carmen, su amiga de la familia, se había hecho eco. Debía reunirse con ellos esa misma semana, pero una urgencia en el hospital la había retenido. No se le escapaba la ironía. Mientras estaba salvando vidas de desconocidos en urgencias, su propia hija había desaparecido sin dejar rastro. Elena se frotó las sienes palpitantes y cerró los ojos para protegerse del resplandor de la pantalla.
La carga que llevaba parecía hacerse más pesada cada día que pasaba, no más ligera como la gente prometía que sería el dolor. Trabajaba sin descanso para tratar de dar una cierta estabilidad a lo que quedaba de su familia. Aunque Diego había empezado a trabajar en el mercado local, ella insistía en que ahorrara lo que ganaba para su futuro. No iba a permitir que las perspectivas de su hijo disminuyeran a causa de sus circunstancias. El sonido de la puerta principal abriéndose en el piso de abajo la sacó de sus pensamientos. Unos pasos pesados subieron las escaleras de forma irregular, e instantes después Javier apareció en el umbral. Su rostro, antaño apuesto, estaba hinchado por los años de bebida, y su físico de militar se había reblandecido hacía tiempo. Olía a tequila rancio y a cigarrillos. ¿Sigues con eso?, balbuceó señalando el portátil. ¿No te cansas nunca? Elena cerró parcialmente la pantalla, preparándose ya para la discusión que sin duda vendría a continuación. ¿Estás borracho otra vez? ¿Y qué si lo estoy? Javier se apoyó en el marco de la puerta con el equilibrio inseguro. Dejaste a Diego solo, dijo ella con la voz tensa por la rabia contenida. Javier se burló. Tiene 20 años, por Dios, no es un niño. Puede estar solo en casa. Probablemente hasta le guste la libertad. A nadie le gusta estar solo, Javier. Elena se levantó, olvidando momentáneamente su cansancio ante su creciente frustración. No estás trabajando. Lo menos que podrías hacer mientras yo me rompo el alma ganando dinero para esta familia es pasar tiempo de calidad con tu hijo en lugar de gastar mi dinero en alcohol. Ya empezó. Javier puso los ojos en blanco. El discurso de la mártir. Si hubieras ahorrado todo el dinero que has gastado en tequila estos años, probablemente podría ir a Cancún a buscar a Sofía yo misma. La expresión de Javier se ensombreció. Han pasado 10 años, Elena. 10 años. No la encontrarás aunque vayas allá. Estás demasiado borracho para esta conversación, dijo Elena, apartándose de él. Probablemente también estabas borracho esa noche, ¿verdad? Cuando Sofía desapareció. Fue tu culpa. Estabas ahí con ella y no la cuidaste. La cara de Javier se contorsionó de ira. No te atrevas a culparme. Esa niña salió del hotel y nunca regresó. Estuvimos juntos todo el día en la playa, pero tuvo que irse sola por la noche. Diego también estaba en el hotel, así que no soy el único responsable. Diego tenía solo 10 años, alzó la voz Elena. No puedes esperar que un niño vigile a su hermana de 8 años todo el tiempo. La discusión se intensificó rápidamente, ambos lanzando acusaciones alimentadas por una década de dolor y resentimiento sin resolver. Elena sintió que se le escapaba el control, que la cuidadosa fachada que mantenía se desmoronaba bajo el peso de su agotamiento y la beligerancia de Javier. Ya estoy harta, dijo finalmente, acercándose a la puerta. Voy a dormir abajo esta noche, pero cuando intentaba pasar a su lado, Javier la agarró por el brazo con una fuerza dolorosa. No te vas, gruñó con los ojos entrecerrados. Me vas a mostrar respeto. Suéltame, dijo Elena con voz grave y peligrosa. No mereces respeto por ser un borracho. Soy un exmilitar, gritó Javier, empujándola contra la pared con fuerza suficiente para dejarla sin aliento. Levantó la mano y Elena se estremeció, preparándose para el golpe, pero no llegó. Un ruido en el pasillo los dejó helados. Diego estaba de pie en la puerta de su habitación en el piso de abajo, con su alta silueta recortada contra la tenue luz, presenciando todo el enfrentamiento. El momento se prolongó entre ellos, tenso por la tensión no expresada. Entonces Javier la soltó. Entró furioso en el dormitorio y cerró la puerta tras de sí. Se oyó el chasquido de la cerradura. Elena se apoyó un momento en la pared, tratando de estabilizar la respiración antes de bajar las escaleras hacia su hijo. Cuando llegó hasta él, lo rodeó con los brazos, su instinto maternal por encima de su propia angustia. «Perdón porque tuvieras que ver eso», susurró. Diego tenía el rostro sombrío y la mandíbula tensa. «Puedes dormir en mi cuarto esta noche», dijo. «Es grande, no me molesta. Yo puedo dormir en el sofá». «No, pequeño. Tú duerme en tu cuarto. Yo me quedo en la sala». Intentó esbozar una sonrisa tranquilizadora. «De todos modos, no creo que pueda dormir ahora». Diego frunció el ceño. «Tengo miedo de que venga por ti otra vez si te ves durmiendo en el sofá». Elena miró a su hijo, que ya no era un niño, sino un joven con ojos demasiado viejos para sus años, y asintió. «Está bien, gracias». «¿Te pegó?», preguntó Diego en voz baja, escrutando su rostro con la mirada. «No», le aseguró Elena, tocándole suavemente la mejilla. «Todo está bien. ¿Cómo estuvo tu sesión de terapia hoy?»
Diego se encogió de hombros, claramente poco dispuesto a dar más detalles. Bien, como siempre, Elena lo siguió hasta su dormitorio, consciente de repente de lo cansada que se sentía. Tienes razón, debería dormir. Tengo el turno de la mañana en la guardería y luego el hospital por la tarde. Se dieron las buenas noches y Diego se fue a acomodar en el sofá del salón. Elena cerró la puerta del dormitorio y se hundió en la cama de su hijo, rodeada por el olor familiar de su detergente. Tumbada en la oscuridad, pensó en lo mucho que habían cambiado sus vidas. Javier había resultado herido durante su despliegue militar. Una grave herida de metralla en la pierna derecha a causa de una explosión que le había provocado una pérdida parcial de movilidad y dolores nerviosos crónicos. Había sido sometido a múltiples operaciones, incluido el implante de una barra de metal, que habían agotado sus ahorros y puesto a prueba sus finanzas. Además de las lesiones físicas, le habían diagnosticado trastorno de estrés postraumático, que esgrimía continuamente como motivo para no poder seguir trabajando. Con los años su estado empeoró. Quedarse en casa sin ningún propósito ni estructura no hacía más que agravar su depresión y su dependencia del alcohol. Las lágrimas de Elena mojaron la almohada cuando por fin se permitió sentir todo el peso de sus circunstancias. Una hija desaparecida, un marido destrozado, un hijo con cicatrices que no podía ver y el agotamiento de mantenerlo todo unido con unas fuerzas cada vez más mermadas. Elena se despertó sobresaltada al ver la luz del sol que entraba por unas cortinas desconocidas. Por un momento se sintió desorientada, pero luego reconoció el dormitorio de Diego. Buscó su teléfono en la mesita de noche y sintió que el corazón se le desplomaba al ver la hora. 10 a. Había perdido por completo su turno de mañana en la guardería. No, 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 murmuró, incorporándose demasiado deprisa y sintiendo un mareo. Comprobó sus notificaciones y vio 3 llamadas perdidas y un mensaje del director del colegio preguntándole por qué no se había presentado o llamado. El pánico se apoderó de ella y saltó de la cama. La clase de guardería era de 8 a 10:30, lo que significaba que se la había perdido por completo. Rápidamente escribió una respuesta al director, prometiéndole que iría al colegio a explicarle la situación en persona. Elena se apresuró a salir de la habitación de Diego y observó la casa vacía. El sofá donde Diego había dormido estaba vacío, con la manta cuidadosamente doblada. Debía de haberse ido ya a su trabajo en el mercado. Comprobó que el dormitorio principal estaba igualmente desierto. No había rastro de Javier, aunque persistía el olor a alcohol rancio. Se puso ropa limpia, renunció a ducharse para ganar tiempo y se apresuró a coger el autobús que la llevaría al colegio. En su mente rondaba la preocupación por la seguridad de su trabajo. No podía permitirse perder ingresos, sobre todo si Javier no aportaba nada. Cuando el autobús se acercaba al colegio, Elena vio al director, el señor Torres, cerrando la puerta. Corrió hacia él con el corazón palpitante. «Señor Torres, lo siento mucho por esta mañana», gritó. El director se volvió con una expresión de preocupación y compostura profesional. «Elena, estaba preocupada cuando no llegaste. No es propio de ti faltar sin avisar». «Lo sé, y lo siento de verdad», intentó recuperar el aliento Elena. «Anoche hubo una situación en casa y de alguna manera no escuché mi alarma». El señor Torres estudió su rostro. «Sabes, Elena, quería hablarte de tu horario. Trabajar 8 horas todas las noches en el hospital, más este trabajo matutino, y sé que también tomas turnos los fines de semana en ese restaurante. Es demasiado. Me preguntaba cuándo pasaría algo así». Elena sintió que el calor le subía a las mejillas, la vergüenza mezclada con el miedo a perder su puesto. «Sé que parece mucho, pero puedo manejarlo. Hoy fue solo». El señor Torres levantó una mano. «Mira, no lo contaré en tu contra esta vez. Tómalo como un día libre, pero quiero que pienses en manejar mejor tu horario. Los niños necesitan una maestra que esté alerta y presente». Se sintió aliviada. «Gracias, señor Torres. Prometo que no volverá a pasar». Mientras el director subía a su coche y se alejaba, Elena miró la hora. Tenía varias horas antes de su turno de las 2 de la tarde en el hospital, un inesperado espacio de tiempo libre en su apretada agenda. De repente se le ocurrió una idea. Podría sorprender a Diego con un almuerzo en su lugar de trabajo. Hacía años que no comían juntos sin la presencia melancólica de Javier. Se dirigió al mercado a comprar ingredientes para una sencilla fiambrera y se tomó un momento para enviarle a Diego un mensaje de texto sobre su plan.
Mientras caminaba, Elena decidió atajar por una serie de callejones que acortarían su ruta hacia el mercado. Los estrechos pasajes estaban casi vacíos a última hora de la mañana, y los edificios a ambos lados proyectaban sombras frescas. Estaba a mitad de camino cuando un movimiento le llamó la atención. A lo lejos, vio a un joven con zapatos amarillos brillantes y una sudadera negra con capucha hablando con una mujer rubia que llevaba poca ropa a pesar de ser de día. Dos hombres con gafas de sol negras y chaquetas de cuero estaban cerca, y sus posturas sugerían que participaban en la conversación. Elena aminoró el paso. Algo en la postura del joven le resultaba familiar, aunque estaba de espaldas a ella. No podía verle la cara, pero algo en aquellos zapatos amarillos le traía recuerdos. El intercambio entre ellos parecía algún tipo de transacción, dinero o pequeños paquetes cambiando de manos. No podía estar segura desde esta distancia. De repente, uno de los hombres con chaqueta de cuero se dio cuenta de que la estaba mirando. Dio un codazo a su compañero y ambos se volvieron para mirarla. ¿Qué miras, señora?, gritó uno de ellos, con un tono inequívocamente amenazador. Elena se dio la vuelta inmediatamente, con el corazón acelerado, y aceleró el paso hacia la calle principal. Su instinto la llevó a llamar a la policía. Pero, ¿qué iba a decir? No había tenido una visión clara de lo que estaban haciendo, y nadie parecía estar en peligro inmediato. Después de todo lo que había pasado con Javier la noche anterior, no creía tener la energía emocional necesaria para enfrentarse a esta amenaza potencial para ella y para Diego. Al salir a la concurrida calle principal, Elena trató de calmar sus nervios. Aquellos zapatos amarillos seguían atormentándola. ¿Dónde los había visto antes? No podía localizarlos, pero la sensación de familiaridad era inconfundible. Se le habían quitado las ganas de comprar. Elena sacó el móvil y le mandó un mensaje a Diego. ¿Quieres almorzar juntos hoy? Tengo algo de tiempo libre antes de mi turno. Esperó una respuesta, pero no la hubo. Suspirando, Elena decidió volver a casa. Tal vez podría aprovechar este tiempo inesperado para ponerse al día con algunas tareas o descansar antes de su turno en el hospital. La casa estaba en silencio cuando Elena regresó. Subió al dormitorio principal y abrió las ventanas para ventilar el persistente olor a alcohol. La habitación necesitaba una limpieza a fondo y decidió empezar por cambiar la ropa de cama. La cama king size había sido un regalo de bodas de un amigo rico hacía 15 años, un mueble extravagante que parecía casi fuera de lugar en su modesta casa. Elena quitó las sábanas y el edredón e intentó mover el pesado colchón para alcanzar mejor la sábana bajera. Mientras empujaba el colchón y se esforzaba, apoyó una pierna en el somier para hacer más palanca. Fue entonces cuando notó algo extraño. Una sección en el centro de la sábana bajera parecía diferente del resto de la tela. Mirando más de cerca, pudo ver lo que parecía ser una costura donde el material había sido cortado y luego cosido de nuevo. «¿Qué es esto?», murmuró, pasando los dedos por la costura irregular. Vencida por la curiosidad, Elena se dirigió a su costurero y cogió unas tijeras. Sabía que podía estar estropeando un mueble caro, pero algo la impulsaba a investigar. Con cuidado, Dad cortó a lo largo de la línea de puntadas, tirando de la tela hacia atrás para revelar el relleno de algodón en el interior. Al hurgar en el material esponjoso, sus dedos rozaron algo liso y plano. Al retirar más algodón, descubrió varias fotografías ocultas en el interior de la cama. Con manos temblorosas, las extrajo una a una. Las fotos eran de las vacaciones familiares en Cancún 10 años atrás, el viaje del que Sofía nunca regresó. Una foto en particular le llamó la atención. Javier agachado sobre una rodilla en una playa de arena, Diego a su derecha y Sofía a su izquierda. Ambos sonreían. Elena dio la vuelta a la foto y sintió que se le cortaba la respiración. En el reverso había escritas unas coordenadas. Rápidamente miró las demás fotos que mostraban varios lugares turísticos de Cancún. En el reverso de una foto tomada en la selva había lo que parecía un número de teléfono, pero no mexicano, sino probablemente internacional. Con el corazón palpitante, Elena tomó fotos de la cama dañada con su teléfono, documentando el escondite. Luego cambió apresuradamente el cubrecama y volvió a colocar la pesada cama en su sitio. No se molestó en coser el somier, decidió que ya se ocuparía de él más tarde. Llevó las fotografías al escritorio y la mente de Elena se llenó de preguntas. ¿Por qué las había escondido Javier? ¿Qué significado tenían las coordenadas y el número de teléfono?
Cogió el teléfono y llamó al detective Ramírez, que había llevado el caso de Sofía, pero le saltó el buzón de voz. Comprobó sus mensajes y vio que Diego le había contestado diciendo que la esperaría en el mercado dentro de una hora, durante su hora de almuerzo. Elena respondió rápidamente. Algo pasó. Encontré una pista, pero te encontraré ahí y te contaré después. Elena se dirigió a su portátil y tecleó las coordenadas que aparecían en el reverso de la foto de la playa en un buscador. El resultado mostró una ubicación en Isla Mujeres frente a la costa de Cancún. Comparó la playa de arena de la foto con imágenes de playas de Isla Mujeres en Internet. Coincidían perfectamente. ¿Por qué marcaría este lugar específico?, susurró para sí. ¿Es solo para recordar dónde se tomó la foto o es donde está Sofía? Leif Han Federiksson no Firth miró el número de teléfono de la otra foto debatiéndose entre llamarla o no. La curiosidad pudo más y con dedos temblorosos marcó el número internacional. La línea sonó 3 veces antes de que un hombre contestara. La voz hablaba en un español muy acentuado. Sí, ¿quién es? El pánico se apoderó de Elena, que cortó inmediatamente la llamada y estuvo a punto de dejar caer el teléfono. Buscó el número en Internet, pero no encontró información relevante. ¿Qué estás escondiendo, Javier?, murmuró mirando las fotos que tenía delante. Como el detective Ramírez no respondía a su llamada, Elena decidió que tenía que llevar ella misma esas posibles pruebas a la comisaría. Recogió las fotos con cuidado, las guardó en el bolso y bajó las escaleras, con la mente dándole vueltas a las posibilidades. Al llegar a la puerta principal, Elena se detuvo y miró la hora. Aún tendría tiempo de enseñárselas a la policía y quedar con Diego para comer antes de su turno en el hospital. Elena caminó a paso ligero hacia la comisaría, sintiendo el peso de las fotografías en su bolso mucho más pesado de lo que su presencia física justificaba. Su mente se agitaba con preguntas y teorías a medio formar, cada una más inquietante que la anterior. A los 15 minutos de camino, pasó por la Cantina del Puerto, un bar que sabía que Javier frecuentaba. Como conjurado por sus pensamientos, la puerta se abrió de golpe y salió el propio Javier, con el rostro torcido en una expresión de agitación. Se detuvo en seco al verla, con una genuina sorpresa reflejada en sus ojos inyectados en sangre. «Elena, ¿qué haces aquí?», preguntó mirando a su alrededor con desconfianza. «Pensé que estarías en casa perrándote para el trabajo». A Elena se le secó la boca. No se había preparado para esta confrontación. No aquí, no ahora. Su mano se apretó instintivamente al bolso, consciente de su contenido incriminatorio. Voy a visitar a Diego», mintió, evitando su mirada. «Vamos a almorzar juntos». Javier entrecerró los ojos, estudiando su rostro. ¿Segura? Había algo inquietante en su tono, un peligroso trasfondo que erizó el vello de la nuca de Elena. «Sí», dijo ella, tratando de mantener la voz firme. «No pude hablar con Diego esta mañana, dormí de más, así que pensé en sorprenderlo». Javier asintió lentamente, con expresión ilegible. «Yo iba para la casa», dijo dando un paso más hacia ella. «¿Por qué no almorzamos juntos? Solo nosotros dos. Podemos pedir algo y comer en casa antes de tu turno». «No puedo», dijo Elena dando un cauteloso paso atrás. «No después de lo de anoche. Le prometí a Diego, él me está esperando». Y antes de que pudiera terminar, la mano de Javier salió disparada, agarrando su brazo con dolorosa intensidad. «Diego lo entenderá», dijo, con voz baja y controlada. «Ven conmigo, Elena». No había petición en sus palabras, solo orden. Elena sintió un aleteo de pánico cuando Javier empezó a guiarla de vuelta a su casa con su agarre inflexible. Pensó en llamar a los transeúntes, pero ¿qué iba a decir? ¿Que su marido quería que volviera a casa? Sonaría ridículo, y lo último que necesitaba era un drama público que diera lugar a preguntas sobre las fotografías. Como si leyera sus pensamientos, Javier se inclinó más hacia ella, con su aliento caliente contra su oreja. «No hagas esto difícil, no aquí». Caminaron en tenso silencio sin que la mano de Javier abandonara el brazo de ella. Cuando llegaron a su casa, Javier abrió la puerta y prácticamente la empujó dentro antes de cerrar el pestillo. «Javier, ¿qué es esto?», preguntó Elena, frotándose el brazo donde él le había clavado los dedos. «¿Por qué cerraste la puerta? Tengo que ir a encontrarme con Diego». En lugar de responder, Javier avanzó hacia ella con pasos deliberados. Con un movimiento fluido, le arrancó el bolso del hombro y vació su contenido en el suelo. Los objetos se desparramaron por la madera.
la cartera, las llaves, el teléfono y las malditas fotografías de debajo de la cama. El tiempo pareció ralentizarse cuando Javier se agachó para recoger las fotos. Con movimientos casi casuales se enderezó y las hojeó con una calma espeluznante antes de soltar una carcajada hueca. Una risa hueca se le escapó, resonando antinaturalmente en la silenciosa casa. Vaya, parece que encontraste esto, dijo con una voz inquietantemente suave. ¿Qué pasa con esas fotos?, preguntó Elena, alejándose de él. Las encontré en la base de la cama. Se lo terminó Javier por ella, sin apartar los ojos de las fotografías. Lo sé, yo las puse ahí. Elena siguió retrocediendo hasta chocar contra la pared. ¿Cómo lo sabes? ¿Y qué son esas coordenadas? ¿Qué es ese número de teléfono en la parte trasera? La sonrisa de Javier le produjo un escalofrío. Creo que ya lo has descubierto, ¿verdad? Isla Mujeres. Siempre fuiste minuciosa con tus investigaciones. Levantó las fotos. Alguien de confianza de esa isla acaba de ponerse en contacto conmigo. Dijo que un número mexicano lo llamó. Cuando me envió el número, era el tuyo, Elena. Sus ojos parpadearon hacia su teléfono en el suelo. Por eso sé que encontraste las fotos. Y supongo que ibas de camino a la comisaría, no a ver a Diego. El corazón de Elena martilleó contra sus costillas mientras Javier acortaba la distancia entre ellos. ¿Y esa coordenada? Insistió ella, desesperada porque siguiera hablando. ¿Por qué ocultar las fotos? ¿Qué le ha pasado a Sofía? En lugar de responder, la mano de Javier salió disparada, rodeándole el cuello. Los ojos de Elena se abrieron de golpe cuando sus dedos se apretaron, cortándole el suministro de aire. Le arañó la mano, jadeando. Por favor, se atragantó. Soy tu esposa. Todavía tenemos un hijo. La expresión de Javier seguía siendo fría, impasible ante sus súplicas. Elena empezó a ver borroso mientras sus pulmones pedían oxígeno a gritos. De repente, el teléfono que tenía en el suelo empezó a sonar, con un tono alegre que resultaba incongruente en aquel sombrío momento. Elena se esforzó por hablar, sus palabras apenas audibles. Debe ser Diego. Prometí almorzar con él. El persistente tono de llamada pareció agitar a Javier. Sus ojos se desviaron hacia el teléfono y su agarre de la garganta de Elena se aflojó momentáneamente. Entonces, sin previo aviso, su rostro se contorsionó y la soltó por completo, dando tumbos hacia atrás con las manos pegadas a las orejas. Elena cayó de rodillas, tosiendo y tragando aire. Se arrastró hacia su teléfono, pero Javier se recuperó rápidamente. Se abalanzó sobre ella y le arrebató el teléfono justo cuando lo cogía. Pulsó el botón de fin de llamada y silenció el tono. Nada de policía, gruñó con la respiración agitada. Nada de Diego, nadie. Antes de que Elena pudiera reaccionar, Javier la agarró por el pelo y la arrastró hasta el garaje. De un cajón sacó una brida y le ató las muñecas. Luego utilizó un trapo para amordazarla. Con una fuerza sorprendente, la metió en el asiento trasero de su viejo coche, el vehículo que rara vez utilizaban para ahorrar gasolina. No dejaré que des esas fotos a la policía, murmuró mientras cerraba la puerta. Javier se sentó en el asiento del conductor y arrancó el motor con movimientos bruscos y erráticos. Cuando la puerta del garaje se abrió y el coche salió a la calle en marcha atrás, la mente de Elena se agitó al darse cuenta de que su marido, el padre de sus hijos, era capaz de cosas mucho peores de las que jamás había imaginado. El trayecto en coche fue un borrón desorientador para Elena. Con las manos atadas y la boca amordazada, solo podía mirar por la ventanilla cómo los barrios familiares daban paso a partes de la ciudad que rara vez visitaba. Finalmente, Javier giró por una calle lateral y aparcó tras de un edificio de aspecto destartalado, con un cartel de neón que decía «El último trago». El nombre provocó en Elena un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. No era uno de los sitios habituales de Javier. Ella se había propuesto conocer esos lugares, incluso había visitado algunos para traerle a casa en noches especialmente malas. Este lugar era territorio desconocido, lo que solo podía significar que lo había mantenido deliberadamente apartado de su vida habitual. Javier paró el motor. El repentino silencio oprimió los oídos de Elena. Se giró en el asiento y la estudió con indiferente interés, como si fuera un problema que resolver y no su mujer desde hacía 20 años. Vamos a entrar, dijo finalmente sin emoción en la voz. Si intentas hacer señas o algún ruido, diré que estás teniendo un episodio psicótico. ¿Quién crees que te creerá? ¿A un veterano condecorado o a la esposa agotada que ha estado obsesionada con una desaparición de hace una década?
La crueldad casual de la pregunta robó la poca lucha que quedaba en Elena. Se había pasado años defendiéndolo ante los médicos, los amigos y Diego, insistiendo en que, bajo el estrés postraumático y el alcoholismo, seguía siendo el hombre bueno con el que se había casado. Ahora se preguntaba si ese hombre había existido alguna vez. Javier salió del lado del conductor y rodeó la puerta trasera. Cuando la abrió, la luz del día se derramó sobre el rostro de Elena, cegándola temporalmente tras la penumbra del interior del coche. La agarró por el brazo, clavándole los dedos en los mismos moratones que le había hecho antes, y tiró de ella para sacarla del vehículo. No hagas una escena, le advirtió, con su aliento caliente contra su oreja. El olor a tequila y algo medicinal, tal vez las pastillas que él decía no tomar nunca, le revolvió el estómago. Javier la guió a través de una entrada trasera con su doloroso agarre en los brazos atados. El interior estaba poco iluminado y en el aire flotaba el olor rancio de los cigarrillos y el licor barato. A pesar de lo temprano de la hora, varios hombres estaban sentados en una barra desgastada, mientras que otros descansaban en cabinas a lo largo de la pared. Apenas levantaron la vista cuando Javier entró con su mujer atada, lo que sugería que no era la primera visión inusual que presenciaban aquí. Un hombre alto, con la cabeza rapada y varios tatuajes en el cuello, se acercó a ellos. Llevaba un reloj caro que parecía en desacuerdo con el mugriento entorno. Javier reconoció con una inclinación de cabeza, sus ojos evaluando a Elena con frialdad. «Esta es ella. Ya estoy harto de esta mujer», declaró Javier, empujando ligeramente a Elena hacia adelante. «Ocúpense de ella rápido y sin complicaciones». Los ojos de Elena se abrieron de par en par cuando la comprensión se apoderó de ella. No se trataba solo de evitar que acudiera a la policía. Javier pretendía hacerla desaparecer definitivamente. Intentó gritar a través de la mordaza, pero el sonido emergió como un gemido ahogado que no llamó la atención de los demás clientes. El hombre tatuado la agarró por el brazo, con un agarre sorprendentemente suave comparado con la fuerza contundente de Javier. Tenía los dedos callosos y las palmas calientes y secas contra su piel húmeda. «Llévala atrás», la llamó un hombre corpulento desde detrás de la barra, sin dejar de mirar el vaso que estaba limpiando con un trapo sucio. Mientras el hombre tatuado la guiaba, Elena giró la cabeza hacia atrás, desesperada por ver por última vez a Javier. Vio que otro hombre se le acercaba y le preguntaba, «¿Quieres a la chica de siempre?». La respuesta de Javier flotó claramente por la habitación, su voz más ligera ahora que se había quitado de encima el peso de su presencia. «Sí, con algo para olvidarme de todo esto». Metió la mano en la chaqueta y sacó un sobre grueso que entregó al camarero con práctica facilidad. El hombre echó un vistazo al interior, silbando por lo bajo al ver el contenido, antes de guardarlo bajo el mostrador. «Qué buen uso del dinero de tu esposa», rió el hombre. «¿Seguro que quieres deshacerte de ella?». «Estás perdiendo tu cajero automático. No preguntes, solo hazlo», espetó Javier, girándose ya hacia una puerta en el lado opuesto de la habitación, donde esperaba una joven rubia con un vestido ajustado y expresión vacía. El hombre tatuado guió a Elena por un estrecho pasillo hasta una pequeña habitación sin ventanas que solo contenía una silla de metal y un armario. La empujó a la silla y le ató las piernas con más bridas, trabajando con rapidez y eficacia. A pesar de su terror, Elena estudió su rostro con atención, decidida a que si por algún milagro sobrevivía, podría identificarlo ante la policía. Cuando el hombre se enderezó hasta alcanzar su estatura máxima, la reconoció como un rayo. Se trataba de uno de los hombres con chaqueta de cuero que había visto aquel mismo día en el callejón durante su atajo hacia el mercado. Pero, ¿quién era el hombre de los zapatos amarillos? Desde luego no era Javier. Una vez bien atada a la silla, el hombre se enderezó y la miró directamente a los ojos por primera vez. Lo que vio allí la confundió. No el frío desapego de un asesino a sueldo, sino algo más suave, casi compungido. Su expresión cambió, la dureza desapareció de sus facciones y se llevó un dedo a los labios en el gesto universal de silencio. De su bolsillo sacó un teléfono inteligente. La pantalla tenía una grieta en una esquina, pero seguía brillando en la penumbra de la habitación. Tras tocar la pantalla varias veces, lo giró para mostrárselo. En la pantalla había una aplicación bancaria que mostraba un registro de transacciones con una cantidad que hizo que Elena abriera los ojos de sorpresa.
Fácilmente 5 cifras, más dinero del que podría ahorrar en un año de turnos dobles. Pero fue el nombre de la transacción lo que realmente le robó el aliento. Diego Morales, su hijo. Él había pagado a ese hombre. Las piezas empezaron a encajar, formando una imagen que no quería creer. Los zapatos amarillos brillantes, por supuesto, eran de Diego. Por eso le resultaban tan familiares. Al darse cuenta, Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no por ella, sino por su hijo. ¿Qué había hecho Javier para llevar a Diego a tomar medidas tan desesperadas? ¿Y qué sería de su hijo si el plan tenía éxito? El hombre tatuado apagó el teléfono y se lo volvió a meter en el bolsillo. Se acercó al armario que había contra la pared, con movimientos pausados, sacó una llave del cuello y abrió las puertas metálicas. Dentro, montado en ganchos y organizado con precisión militar, había un arsenal que heló la sangre de Elena. Pistolas de varios calibres, cajas de munición apiladas ordenadamente, lo que parecía ser un rifle desmontado en el estante inferior. El hombre eligió un revólver, cuyo acabado negro azulado absorbía la poca luz que le llegaba. Con movimientos practicados, abrió el cilindro, mostrando a Elena que contenía una sola bala. Hizo girar el cilindro y los chasquidos metálicos resonaron en la pequeña habitación como una macabra cuenta atrás. «Una bala», dijo en voz baja. «Para tu marido, de parte de Diego». Elena sacudió la cabeza frenéticamente, emitiendo sonidos ahogados de protesta tras la mordaza. Sus ojos suplicaron al hombre, intentando comunicar lo que su voz no podía. «No hagas esto. No en nombre de mi hijo». Antes de que el hombre pudiera responder, la puerta se abrió. Diego estaba de pie en el umbral, su alto cuerpo ocupaba todo el espacio. Llevaba vaqueros y una sudadera con capucha, y en los pies tenía los zapatos amarillos brillantes que Elena había visto en el callejón ese mismo día. «Mamá», jadeó, con la voz entrecortada por una sola sílaba. Corrió a su lado y se arrodilló junto a la silla. Sus dedos, ligeramente temblorosos, apretaron el nudo de la mordaza. La tela cayó y Elena jadeó cuando el aire fresco tocó su boca seca. «Perdón por tener que atarte así», dijo Diego, sin mirarla a los ojos, mientras empezaba a trabajar en las bridas que le ataban las muñecas. «Era solo para asegurarnos de que no lucharas y arruinaras el plan. No quería eso, pero Jerónimo insistió en que era necesario». El hombre tatuado, Jerónimo al parecer, hizo un leve gesto de reconocimiento. «También lamento lo que estoy por hacer», continuó Diego, bajando la voz a un susurro. «Pero no puedo dejar que te haga daño otra vez. Si te trajo aquí, eso significa solo una cosa. Quería deshacerme de ti para siempre». Mientras la sangre volvía dolorosamente a sus manos liberadas, Elena agarró el brazo de Diego. «No», dijo con voz ronca. «Diego, escúchame. Si la policía se entera de esto, te pondrán en prisión. No puedes hacer esto». La cara de Diego se endureció. «No me importa. Después de todo lo que papá hizo, solo quiero que desaparezca». «¿Qué quieres decir?» Elena buscó el rostro de su hijo. «Diego, ¿de qué estás hablando?» «La verdad es demasiado dolorosa, mamá», susurró Diego, con los ojos embrujados. Jerónimo, que había permanecido en silencio, su presencia casi olvidada en la intensidad del momento entre madre e hijo, se adelantó. «Tu papá está arriba con esa mujer», dijo en voz baja y urgente. «Ahora es el momento si vamos a hacer esto». Diego asintió, poniéndose en pie con la fluida gracia de la juventud. Alcanzó la pistola que Jerónimo tenía en la mano con una expresión de terrible determinación. En ese momento, el tiempo pareció ralentizarse para Elena. Vio a su hijo, su niño hermoso y sensible, que una vez se había negado a pisar hormigas y había llorado cuando se le cayó un diente a su hermana, cogiendo un arma con la intención de convertirse en un asesino. En su rostro, no solo vio odio hacia su padre, sino toda una vida de dolor de la que de alguna manera no había sido capaz de protegerle. La comprensión la galvanizó. Moviéndose más rápido de lo que ninguno de los dos hombres esperaba, Elena se abalanzó sobre Diego, con los músculos protestando tras su confinamiento. Sus dedos se cerraron alrededor de su teléfono, que sobresalía ligeramente del bolsillo de la capucha. «¿Mamá? ¿Qué?», empezó Diego, pero Elena ya había pulsado el botón de SOS, el que habían configurado años atrás tras la desaparición de Sofía. Una función que marcaba automáticamente el 911 y enviaba la ubicación del teléfono a los servicios de emergencia. «No», gritó Diego, intentando recuperar el teléfono. El aparato inició la secuencia de conexión y una voz femenina anunció: «Se han puesto en contacto con los servicios de emergencia. Por favor, permanezca en la línea».
El hombre tatuado maldijo en voz alta. Se acabó el trato, declaró, descargando rápidamente la pistola y metiéndola de nuevo en el armario. No hago asesinatos con la policía en camino. Hizo un gesto a alguien que estaba al otro lado de la puerta y, en cuestión de segundos, él y sus hombres salieron corriendo del edificio. Diego miró fijamente a Elena con una expresión mezcla de ira y devastación. ¿Por qué hiciste eso? Iba a pagar. Quería terminar con esto. Elena sostuvo la cara de su hijo entre las manos. No puedo dejar que te conviertas en criminal, Diego. Ya perdí una hija. No puedo perderte a ti también. Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas. La dura fachada se desmoronó para revelar al niño herido que había debajo. Pero mientras esté vivo, nunca estaremos a salvo. Tú nunca estarás a salvo. Vi lo que te hizo anoche. He visto de lo que es capaz durante años. Escúchame, dijo Elena con urgencia, oyendo sirenas a lo lejos. Esto queda entre nosotros. Le diremos a la policía que encontramos a tu padre aquí usando drogas. Les mostraré las pruebas que encontré y tú les contarás todo lo que pasó en Cancún, pero nunca pagaste a nadie para hacerle daño a tu padre. ¿Me entiendes? Diego vaciló, con un conflicto evidente en sus ojos. ¿Y si él les dice? ¿Y si esos hombres hablan? No lo harán, dijo Elena con más confianza de la que sentía. Ya se fueron, y Jerónimo no parece del tipo que confiese cargos de conspiración. Le apretó las manos. ¿Y quién le creería a Javier más que a nosotros? Nos ha estado amenazando y maltratando durante años. Diego asintió lentamente, con un aspecto repentinamente joven y vulnerable. Está bien, susurró. Bien. Ahora ayúdame a limpiar este lugar. Tenemos que limpiar todo lo que tocamos. Juntos pasaron rápidamente las mangas por la silla, el pomo de la puerta y los tiradores de los armarios, en cualquier lugar donde pudieran haber quedado huellas dactilares. Mientras las sirenas se hacían más fuertes, Elena estudió el perfil de su hijo, viendo tanto al niño que había sido como al hombre en el que se estaba convirtiendo. A pesar de todo, sintió una oleada de orgullo feroz, no por el plan que había concebido, sino por el amor que lo había impulsado. Diego había estado dispuesto a sacrificar su libertad, su futuro, tal vez incluso su alma, para protegerla. Los coches de policía se detuvieron frente al edificio. Sus luces proyectaban sombras rojas y azules a través de las rendijas de las ventanas tapiadas. Recuerda, susurró ella, estabas intentando salvarme nada más. Elena y Diego salieron de la cantina justo cuando se detuvieron los coches de policía, cuyas luces parpadeaban contra el mugriento exterior del edificio. Los agentes salieron con las armas desenfundadas y se acercaron con cautela. «Mi marido está dentro», gritó Elena, levantando las manos para mostrar que no era una amenaza. «Arriba, me trajo aquí contra mi voluntad». Los agentes se acercaron. Uno de ellos enfundó su arma para hablar con ellos, mientras los demás entraban en el edificio. «Señora, recibimos una llamada de emergencia desde esta ubicación. ¿Puede decirme qué pasó?» Elena sintió con voz firme a pesar de su agitación interna. «Mi nombre es Elena Morales. Mi marido, Javier Morales, me secuestró de nuestra casa y me trajo aquí. Creo que quería que me mataran». Mientras hablaba, más agentes salieron del edificio, escoltando a Javier y a una mujer con poca ropa. La cara de Javier se contorsionó de rabia cuando vio a Elena y Diego de pie con la policía. «Esto es una trampa», gritó, forcejeando contra el agarre de los agentes. «Están mintiendo. Todo lo que les dijeron es mentira». El agente que entrevistaba a Elena ignoró el arrebato de Javier. «Necesitaremos que ambos vengan a la estación para dar declaraciones formales», dijo. Elena metió la mano en el bolsillo y sacó las fotografías que había conseguido coger antes de que la obligaran a salir de la casa. «Oficial, encontré estas escondidas en nuestra casa hoy. Son de nuestras vacaciones familiares en Cancún hace 10 años, el viaje donde mi hija desapareció». El agente examinó las fotos, fijándose en las coordenadas y el número de teléfono escritos en los reversos. «Las tomaremos como prueba», dijo, metiéndolas en una bolsa de pruebas. Diego dio un paso adelante. «Yo estaba ahí», dijo, con una voz inesperadamente firme. «Tenía 10 años cuando mi padre mató a mi hermana. Me ha estado amenazando y maltratando desde entonces para mantenerme callado». Sin previo aviso, Diego se levantó la camisa, mostrando un patrón de viejas cicatrices en su espalda, evidencia de abuso sistemático que hizo que Elena jadeara de horror. Nunca antes había visto esas marcas. Diego siempre había tenido cuidado de cambiarse en privado, incluso en casa. «Ay, Diego», susurró acercándose a él,
Mientras metían a Javier en un coche de policía, miró a Diego a los ojos. ¿Crees que estás más listo que yo?, le gritó. No, me aseguraré de que tú también termines tras las rejas. Su mirada se desvió hacia Elena. Esto es una zona de guerra ahora y derrotaré a todos mis enemigos. Escupió hacia ellos antes de ser obligado a entrar en el coche. Su último acto de desafío hizo que Elena se estremeciera. Vio cómo el hombre con el que se había casado, el padre de sus hijos, se transformaba ante sus ojos en alguien irreconocible, un monstruo que llevaba años ocultándose a plena vista. En comisaría, Javier y la mujer fueron fichados mientras Elena y Diego eran conducidos a salas de interrogatorios separadas. El detective Ramírez, que había trabajado en el caso de Sofía desde el principio, se unió a Elena en una carpeta de notas. Señora Morales, dijo con expresión grave, disculpe por no contestar su llamada antes. Cuénteme todo lo que pasó hoy. Elena contó que había encontrado las fotografías, las coordenadas de Isla Mujeres y el número de teléfono que creía que pertenecía a alguien a quien Javier había pagado para encubrir la muerte de Sofía. Describió la violenta reacción de Javier cuando descubrió que ella había encontrado las fotos, cómo la secuestró y la llevó a la cantina. Creo que la mató, según lo que insinuó, y la declaración de Diego concluyó con la voz quebrada. Creo que Sofía está enterrada en algún lugar de esa isla, y Javier pagó a alguien para proteger ese secreto. El detective Ramírez asintió solemnemente. Coordinaremos con las autoridades mexicanas de inmediato. Ese número de teléfono podría llevarnos a quien ayudó a su marido. Hizo una pausa, estudiando su rostro. Lo que necesito entender es cómo terminó en esa cantina. Y si su marido pagó a esos hombres para matarla, ¿por qué no lo hicieron antes de que llegáramos? ¿Y cómo supo su hijo dónde encontrarla? Elena explicó cuidadosamente su versión de los hechos, omitiendo la relación de Diego con los hombres. Diego y yo íbamos a almorzar juntos. Me llamó durante mi lucha con Javier, pero la llamada se cortó abruptamente. Debió sospechar que estaba en peligro. Tenemos una aplicación de rastreo familiar en nuestros teléfonos que instalamos hace años cuando Sofía desapareció. Rara vez la usamos ahora, pero seguía activa. El detective Ramírez frunció el ceño, tomando notas. Algo no encaja, señora Morales. Necesito que me diga toda la verdad. Antes de que Elena pudiera responder, llamaron a la puerta. Entró otro detective con expresión seria. Diego Morales ha confesado todo, anunció. Afirma que sabía que su padre había pagado a esos hombres por prostitutas y posiblemente para matarla si descubría la verdad sobre lo que pasó hace 10 años. The detective continued. Según su hijo, él pagó a esos hombres más que su padre sin que Javier lo supiera. Les pidió que mataran a Javier mientras estaba con la mujer, porque no quería que la lastimara más. Dijo que ya había perdido a su hermana y no podía soportar perder a su madre también. Elena se llevó las manos a la boca. No. También dijo que usted lo detuvo porque no quería que se convirtiera en asesino. Los hombres aparentemente escaparon antes de que llegáramos. Las lágrimas corrieron por el rostro de Elena al darse cuenta de que Diego había decidido contar toda la verdad, sin protegerse como ella le había indicado. Diego también nos contó qué pasó hace 10 años, añadió el detective. Según él, su esposo había estado abusando de ambos niños durante años. El abuso continuó hasta hoy. Javier nunca tomó los medicamentos recetados para su trastorno de estrés postraumático y estaba bebiendo mucho, lo que usted sabía parcialmente, pero estaba trabajando la mayor parte del tiempo y no estaba mucho en casa. Confiaba en él y nunca sospechó la magnitud del abuso. Elena asintió, secándose las lágrimas. Debería haberlo sabido. Debería haber visto las señales. Su hijo afirma que el día que Sofía desapareció, Javier había estado bebiendo en el bar del hotel. Regresó a la habitación, se llevó a Sofía y cuando volvió más tarde esa noche, Sofía ya no estaba. Amenazó a Diego, diciendo que si alguna vez le contaba a alguien, lastimaría a ambos, a Diego y a usted. El detective Ramírez cruzó la mesa con voz suave. Coordinaremos con las autoridades mexicanas para encontrar al hombre al que Javier pagó. Esa persona probablemente es la clave para descubrir qué pasó con Sofía. Lo que sea que le haya pasado, susurró Elena, solo espero que su alma esté en paz ahora y que Javier reciba el castigo que merece. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos pero decidida. ¿Y mi hijo? ¿Qué pasará con él? Será acusado de conspiración para cometer asesinato, dijo con franqueza el detective Ramírez.
pero dadas las circunstancias, el tribunal podría mostrar clemencia. El hecho de que no haya seguido adelante con el crimen jugará a su favor. Elena se enderezó, encontrando una nueva reserva de fuerza. He vivido una vida amarga durante la última década, dijo, pero suplicaré al juez por mi hijo. No llevó a cabo el asesinato de su padre. Eligió ser mejor a pesar de todo lo que ha soportado. El detective Ramírez asintió. Eso es justo. Espero que se haga justicia para todos ustedes. Se puso de pie. Por ahora continuaremos con la investigación. Por favor, espere afuera mientras procesamos todo. Elena entró en el pasillo, emocionalmente agotada. A través de una puerta vio a Diego siendo procesado por un agente, con las manos esposadas delante de él. Sus miradas se cruzaron a través de la habitación, la de ella llena de dolor, la de él con una extraña especie de paz, como si por fin se hubiera quitado un terrible peso de encima. Cuando terminó el proceso de registro, un agente le concedió a Elena un breve momento con su hijo antes de llevarlo a una celda. Lo siento mucho, mamá, dijo Diego, con una voz que apenas superaba el susurro. Elena le tocó suavemente la cara. Gracias por salvarme la vida, le dijo. Si no hubieras intervenido, todos estaríamos contando los días hasta terminar en las tumbas que Javier había preparado para nosotros. No podía dejar que te lastimara más, dijo Diego simplemente. Escúchame, dijo Elena con firmeza. No mataste a tu padre, no eres un asesino, y pase lo que pase en la corte, lo que él o cualquier otra persona diga en tu contra, yo te creeré y testificaré por ti. Vamos a superar esto, Diego, juntos. Mientras el oficial se llevaba a Diego, Elena miraba a su hijo con la espalda erguida y la cabeza levantada. A pesar de todo lo que habían sufrido, la desaparición de Sofía, los abusos de Javier y el peso aplastante de los secretos, habían sobrevivido. La verdad, por dolorosa que fuera, por fin había salido a la luz. Por primera vez en 10 años, Elena sintió algo que casi había olvidado. Esperanza. No la esperanza desesperada de encontrar a Sofía con vida, sino la esperanza tranquila y firme de que la justicia prevalecería, de que el mal sería castigado y de que ella y Diego podrían finalmente encontrar la paz. Fuera lo que fuese lo que les esperaba, juicios, investigaciones, revelaciones dolorosas lo afrontarían juntos. La larga noche de secreto y sufrimiento daba paso por fin a la primera pálida luz de la verdad.